Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero, estás en mi canal Don Suculento y hoy vamos a hablar acerca de la acumulación de suculentas o acumulación plantil, un exceso de plantas. Es verdad que podría considerarse incluso una adicción a tener suculentas y de verdad que esto es cada vez más común. ¿Por qué nos vemos en la necesidad de acumular suculentas? Es verdad que son lindas, son bellas, todos queremos tener cada vez más suculentas, pero esto puede llegar a convertirse en un problema realmente interesante y también algo problemático. Creo que cultivar suculentas se trata más de disfrutar, de tener placer, de cultivar plantas y que esto sea placentero. En mi experiencia cultivando muchas plantas y todo tipo de variedad de plantas, me he dado cuenta que lo más importante no es la cantidad de plantas, sino el placer que éstas nos dan. Hay que entender la jardinería como algo que nos da muchísimo placer y que cuando deja de ser placentero, entonces esto como que no va tan bien. ¿Cuáles son algunas señas por las cuales entendemos que esto deja de ser placentero, Chuyito? Bueno, uno de los motivos por los cuales podemos comenzar a ver que tenemos una acumulación plantil es sin duda cuando ya no nos alcanza el tiempo para cuidar nuestras suculentas. Yo sé que este tema pudiera parecer muy de largo, pero de verdad que sí es muy importante para todos los amantes de suculentas. Porque a diferencia del cultivo con otras plantas, las suculentas se pueden llegar en una acumulación extrema. Por ejemplo, con las orquídeas, pues son caras, ¿no? Entonces conseguir orquídeas no es tan fácil. Otro asunto es que las orquídeas requieren muchos cuidados. Una sola variedad de planta puede dedicarte mucho tiempo. Y las suculentas no. Las suculentas son muy fáciles de conseguir, podemos encontrar a precios muy accesibles y podemos incluso llegar a comprar varias suculentas con una ida al vivero. Encima de todo, podemos tratar nuestras suculentas de forma mucho más sencilla que las orquídeas y esto hace que se puedan convertir en un grave problema. Es que yo he visto personas aquí en esta plataforma que tienen muchas suculentas y esto no siempre va a ser sano para las personas que no tienen un negocio a partir de estas plantas. Si tú tienes un negocio a partir de suculentas, podrás tener muchas suculentas. Si tienes un vivero, tienes un canal de internet en donde trabajes con plantas, pudiera ser. Pero si tú eres una persona que tiene un jardín, créeme que tener muchas suculentas no te va a llevar a nada bueno. Lo único que vas a conseguir es gastar demasiado tiempo en tu jardín. Tanto tiempo que puedes descuidar tu familia, tu trabajo o tu casa. Y de verdad que esto yo lo he sabido y lo he visto en muchas ocasiones. No solo eso, sino que también nos puede dañar la economía. Por eso la acumulación suculenta es una acumulación muy interesante y sobre todo que hay que tener cuidado, porque las suculentas, aparte de que son fáciles de cuidar y fáciles de comprar hasta cierto punto, se reproducen muy rápido. Entonces eso también nos puede jugar en contra. Por ejemplo, las plantas bulbosas tardan mucho en crecer, tardan 1, 2 años, 3 años en reproducirse. Son lentas. Eso hace que sea complicada su reproducción. Pero una suculenta la puedes deshacer en hojas y se te va a hacer un montón. Hablemos de los Graptopetalum o de algunas echeverias que no son nada difíciles de reproducir y encima que reproducen muchísimos hijos. Yo te voy a ser muy sincero, pero si tú en este momento tienes problemas para regalar alguna suculenta o incluso para vender una suculenta, podemos decir que eres uno de los prospectos perfectos de la acumulación plantil. Ahora, la acumulación plantil tiene que ver con acumular plantas solo por el hecho de acumularlas. Tenemos muchas plantas en nuestro jardín, no nos hacen faltas en nuestro jardín, pero seguimos acumulando y seguimos comprando porque estamos llenando huecos o vacíos existenciales. Estos huecos o vacíos existenciales que pueden llegar a ser muy profundos y por la mayor cantidad de temas que te imagines pueden ser producidas por el rompimiento con una persona amada, por un divorcio, por una falta de trabajo, incluso irónicamente, ¿no? Gastamos incluso aunque no tengamos trabajo, porque nos está yendo mal. Buscamos de algún modo que conseguir suculentas nos llene esos huecos existenciales o esos vacíos existenciales y con el tiempo nos llenamos de suculentas. Eso sería una acumulación plantil. Intentar llenar huecos emocionales
sentimentales con la compra o la obtención de suculentas. Ojo, la obtención, porque no necesariamente significa ir al vivero, también puede ser sembrar en demasía y sobre todo sin que haya una vía de escape para que esta acumulación pueda salir, ¿no? Ya sea una venta o regalar plantas. La adicción a suculentas sería una cuestión mucho más compleja, porque una adicción a suculentas puede tratarse de un acumulador, pero también de una persona que tenga una obsesión por poseer suculentas, lo cual lo matiza un poco más. Digamos que la adicción a suculentas como que raya un poco más, ¿no? A lo mejor va a ser una persona que tenga una adicción a suculentas, pues va a ir a conseguirlas, pero puede ser que su adicción sea tan grande que se le olvide hacer cosas importantes. El acumulador se concentra en acumular, pero la adicción en suculentas se trata sobre un disguste exacerbado, ¿no? Generalmente ronda en la posesión de tener las suculentas o de estar cerca de ellas, lo cual lo matiza diferente. Porque mientras el acumulador de suculentas lo que quiere es acumular y poseer, quienes tenemos o llegamos a tener una adicción a suculentas, no podemos estar sin suculentas. Digamos que es un grado más allá de la acumulación y que puede llegar incluso a ser bastante incómodo. He conocido en este medio a personas que para mal han cambiado como que esta adicción. La pasan, por ejemplo, tenemos una adicción a comprar bolsas o una adicción a gastar mucho dinero en ropa y de una cosa o nada pasamos este gusto exacerbado por tener bolsas o ropa o joyas, lo que tú quieras, porque sí que se pueden desarrollar este tipo de problemas, lo pasamos o lo trasplantamos a las suculentas. Y ahí es cuando estamos desesperados por obtener la última suculenta que acaba de salir, ese híbrido maravilloso que cuesta 4,000, 5,000 pesos. Es que sí hay personas que tienen estos desórdenes. De nuevo, la jardinería se trata de tener placer, pero un placer controlado, que en número de plantas, pero también en motivaciones plantiles, ¿no? Por ejemplo, una persona que desarrolla una adicción a tener suculentas, pues siempre quiere estar viendo suculentas y también siempre quiere estar comprando suculentas, la última novedad, ¿no? Este tipo de cosas. Aunque bueno, digámoslo así, que esto que va más allá es como que un pelín más allá y que también no es como tan común. Pero sí podemos pasar de una acumulación plantil a desarrollar este tipo de situaciones con plantas. Ahora utilizamos el término de ser adicción como algo muy pasajero o como algo incluso positivo, ¿no? Positivo, que no debería normalizarse porque a final de cuentas produce bastante daño, no solamente económico, sino también emocional y también en nuestras relaciones personales. El gusto por la jardinería nos debe dar placer, queridos amigos y queridas amigas. Tiene que ser algo que nos nutra el alma, pero que no se desarrolle en una obsesión, que no nos canse, que no nos impida desarrollar una vida plena. Yo siempre lo he dicho y no me voy a cansar de repetirlo. No es necesario tener muchas plantas. No es necesario comprar plantas caras. Tampoco, amigos, eso tampoco nos va a llenar. La felicidad al tener plantas consiste en cuidar una poca cantidad de plantas y ser feliz con las plantas que tenemos. Yo creo que podría ser feliz incluso con 15 o con 10 plantitas y que no necesitas más. De hecho, yo estoy trabajando mucho en eso. Tengo un espacio de plantas para mí, en donde tengo plantas, curiosamente son plantas de interior, no son ni suculentas ni violetas africanas, son plantas de interior, tengo unas pocas, y pues esas son como mi colección de plantas, lo que a mí me da placer ir, llevarlas, regarlas, darles sus sprays de agua, nutrirlas. Son plantas que yo he conservado fuera de mi trabajo con las plantas, porque también es necesario para mí tener pues una pequeña colección de plantas que me haga sentir que son mías. Y son plantas que a lo mejor no muestro, son plantas que solo son para mí. Porque esto de la jardinería es un placer, es un disfrute, pero es importante controlarlo. Si tú tienes un problema con las suculentas, quisiera que te preguntaras qué es lo que te ha llevado a tener esa obsesión con tener muchas suculentas. De verdad que esto es muy sencillo y se puede dar y se normaliza. Pensamos que tener muchas plantas nos va a traer felicidad, nos va a traer alegría. No se trata de la cantidad, se trata de la calidad de tiempo. Recuerda que las suculentas jamás van a poderse comparar a la felicidad de cuidar a tu familia, cuidar a tus hijos, cuidar a las personas que amas o salir con tus amigos o incluso darte tiempo a ti mismo o a ti misma. No dejes que las plantas
se suban a tus hombros, se suban a tu espalda y te quiten el tiempo de tu vida, porque vida solo hay una. Si tú estás cultivando suculentas y estas te producen mucho placer, pero no tienes la necesidad de conseguir más, estás en un punto muy bien equilibrado para disfrutar el arte de las suculentas. Y recuerda que en dado caso siempre es importante preguntar a algún especialista si este problema se está saliendo demasiado de control. Creo que cuando tus mismos familiares te dicen, oye, tienes demasiadas plantas, oye, mira, es que las suculentas ya no me dejan pasar por la cocina, oye, mira, es que estás llenando la cocina de tierra, ahí es cuando deberías considerar incluso vender algunas suculentas o regalar algunas suculentas. Yo lo he hecho y para mí ha sido muy difícil, fue muy difícil porque tenía un exceso de suculentas y no las podía ni regar. De verdad que no podía terminar en un día regar todas las suculentas. Era un terror porque si granizaba estaba preocupado por las suculentas. No podía salir a viajar por las suculentas. Entonces, en vez de que esto se convirtiera en un placer, se convertía en una tarea pesada. Y no se trata de eso. Yo soy Chuito Jardinero, te mando muchos besos y saludos y nos vemos. Hasta la próxima.